Muy buenas tardes. Vamos a hablar de una porción del cerebro. Recordando que en la materia revisamos el sistema nervioso, pues una de las partes principales a revisar es el cerebro. El cerebro, recordando, se divide en tres porciones, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Vamos a ver el día de hoy el prosencéfalo. Aquí tenemos el prosencéfalo, se divide en telencéfalo y diencéfalo, mientras que el mesencéfalo no tiene subdivisiones. El rombencéfalo sí tiene subdivisiones, conocidas como metencéfalo y mielencéfalo. El día de hoy vamos a hablar de estas dos. El prosencéfalo también es conocido como cerebro anterior. Este se encuentra en el lóbulo frontal y tiene dos subdivisiones que ya habíamos dicho ahorita, el telencéfalo, que vendría siendo esta parte roja, y el diencéfalo, que vendría siendo esta parte color rosita. Vale la pena señalar que el telencéfalo y el diencéfalo comprenden la mayor parte de los dos hemisferios cerebrales. Vamos a revisar uno por uno. El telencéfalo, como lo dije, comprende la mayor parte de los hemisferios cerebrales y lo componen tres estructuras: la corteza cerebral, el sistema límbico y los ganglios basales. Vale la pena resaltar que el telencéfalo lo encontramos a la altura de los ventrículos laterales, que ya habíamos revisado en clases pasadas. ¿Pero qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es todo esto que vemos aquí. Generalmente o es muy conocida como la corteza de un árbol, rodea los dos hemisferios cerebrales y está formada por surcos, que vienen siendo pequeñas ondas, ¿sí? Por fisuras, que vienen siendo grandes ondulaciones, y por giros, que vienen siendo protuberancias entre esos surcos y esas fisuras. Mide 3 milímetros de grosor y está formado por glías, dendritas y axones. Por la parte de arriba, la corteza cerebral contiene células que dan la apariencia de un color gris. A eso se le conoce como materia gris del cerebro. Y por debajo de esa materia gris tenemos los axones, que la capa de mielina que protegen esos axones dan la apariencia blanca. A eso se le conoce como materia blanca. Cabe resaltar que la materia gris y la materia blanca la encontramos tanto en el cerebro como en la médula espinal, pero en el cerebro la materia gris está por arriba y la materia blanca está por abajo, mientras que en la médula espinal están al revés. La materia blanca vendría estando arriba y la materia gris vendría estando abajo. Esto vendría siendo la corteza cerebral. Aquí nos hace notar la sustancia gris y esta apariencia color blanquita pues vendría siendo la sustancia blanca. Tenemos a los ganglios basales como una segunda estructura del telencéfalo. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos subcorticales que intervienen en el control de movimientos voluntarios. Cabe resaltar que movimientos inconscientes, aunque sean voluntarios, son inconscientes, que implican tareas rutinarias como por ejemplo caminar, levantarte, mover los ojos, que no implican mucho una planeación. Es bien importante señalar que aquí vemos a los ganglios basales y si extraemos esta parte, vendrían siendo estas dos bolitas que vemos por aquí. Una parte importante de los ganglios basales es la amígdala, pero la amígdala a su vez es una parte esencial del sistema límbico y desempeña un papel importante en la conducta emocional, incluso en la agresión, en la defensa y en la depredación. Esos vendrían siendo los ganglios basales. Y la tercera estructura que forma el telencéfalo es el sistema límbico. Este es un sistema muy amplio que ocupa la mayor parte del cerebro. Es un sistema formado por varias estructuras que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Es decir, yo presento alguna emoción y mi cuerpo va a reaccionar. El sistema límbico está relacionado con la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones, pero básicamente emociones como placer, miedo y agresión también están involucrados en la personalidad y la conducta. El sistema límbico aquí en el telencéfalo comprende dos estructuras, que es la amígdala y el hipocampo. Amígdala vendría siendo esta bolita roja que vemos aquí y su nombre se debe gracias a que significa almendra, porque quien la descubrió le vio la forma de una almendra. Es muy importante la amígdala porque si es estimulada eléctricamente, pues va a provocar que las personas se vuelvan agresivas. Pero si es extirpada, pues las personas se van a volver totalmente dóciles, no van a responder ante estímulos con agresividad. Incluso las personas pueden llegar a perder el miedo ante cualquier situación.
Y el hipocampo vendría siendo la otra estructura del sistema límbico que pertenece al telencéfalo, y el hipocampo vendría siendo esta cosita verde que vemos por aquí. El hipocampo significa caballito de mar. Nosotros conocemos los famosos caballitos de mar. El nombre científico es hipocampo. El hipocampo es muy importante porque interviene el aprendizaje y la memoria a corto y a largo plazo. Incluso el hipocampo es considerado una de las estructuras en donde se da el aprendizaje significativo. Esto vendría siendo el sistema límbico. Ahora, tanto los ganglios basales como la corteza cerebral y el sistema límbico dijimos que eran estructuras principales del telencéfalo. Ahora vamos a ver el diencéfalo. El diencéfalo lo localizamos en el tercer ventrículo, comprende al tálamo y al hipotálamo. Si bien es cierto, el tálamo y el hipotálamo también forman parte del sistema límbico, no los anotamos en la diapositiva anterior porque estos, aunque son parte del sistema límbico, pertenecen ya al diencéfalo, a esta subdivisión del prosencéfalo. Entonces aquí tenemos el diencéfalo, tenemos el tálamo y por acá el hipotálamo. Vamos a revisar el tálamo. Tálamo significa dormitorio y básicamente es una estructura que vemos por aquí, muy grande, con dos lóbulos unidos por una masa intermedia. Cabe resaltar que esa masa intermedia no está presente en todas las personas. Si el tálamo sufriera un daño, pues las personas ya no pudieran recibir estímulos provenientes de los sentidos, excepto el olfato. En pocas palabras, el tálamo es muy importante porque sirve de filtro ante estímulos sensitivos, excepto el olfato. El olfato pasa directo a su área correspondiente. El tálamo, en pocas palabras, consiste en 80 núcleos neuronales. Y después tenemos el hipotálamo. Si el tálamo está arriba, el hipo es abajo. Bajo el tálamo tenemos el tálamo y este moradito vendría siendo el hipotálamo. Lo encontramos en la base del cerebro, como dijimos, bajo el tálamo. Es muy importante porque coordina conductas esenciales vinculadas al mantenimiento de la especie. Tiene funciones muy importantes, como por ejemplo una de las principales es que regula la liberación de hormonas de la hipófisis, recordando que la hipófisis es la glándula maestra y la encontramos más o menos como por aquí abajito. La hipófisis, pues vale la pena señalar que se divide en dos. Tenemos la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. La anterior, pues libera la hormonas gonadotróficas. No sé si recuerden cuando revisamos el ciclo menstrual y el ciclo ovárico, las hormonas gonadotróficas son las hormonas que son liberadas porque van a estimular hasta cierto punto las gónadas, es decir, los ovarios y los testículos. ¿Para qué? Pues para que liberen las hormonas y se puedan producir, en este caso, los óvulos y en el caso de los ovarios, los óvulos, y en el caso de los testículos, los espermatozoides. Además, la hipófisis anterior ayuda a liberar hormonas como la prolactina y la hormona del crecimiento. Y mientras que la hipófisis posterior, esa va a liberar la oxitocina. La oxitocina es una hormona muy importante porque estimula la salida de leche materna cuando las mujeres dan a luz, y también una cosa muy importante, controla las contracciones uterinas al momento del parto. Otra de las hormonas liberadas por la hipófisis anterior es la vasopresina, que básicamente regula la producción de orina en los riñones. Otra de las funciones del hipotálamo es que mantiene la temperatura corporal. Cuando el cuerpo empieza a detectar que tiene mucho frío y está bajando la temperatura, automáticamente el hipotálamo lo que va a ayudar o permitir es que el cuerpo tiemble para generar calor y subir un poco esa temperatura. O al revés, que si nos tenemos mucho calor va a provocar que sudemos para poder enfriar el cuerpo. Y una de las últimas funciones es que organiza conductas tales como la alimentación, la ingesta de líquidos, el apareamiento y la agresión. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí vimos el prosencéfalo.